Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Ay, pues qué bueno que nos decidimos por esta chava, la Abril, ¿verdad? Para que venga al departamento como nueva roomie. Sí, tienes razón, se oía buena onda. Pero tú fuiste la que acordó con ella, como a qué hora va a venir o que tú hablaste con Abril. Pues nada, me dijo que llegaba justo como a las 5, pero parece que ya se le hizo medio tarde porque ya van a ser 9:30, ¿verdad? Ay, no, ojalá no se nos eche para atrás. No, tú tranquis, no pasa nada. Mira, respira. Suelta. Ay. Hoy es día de asueto, Viernes Santo. Hay que llamarle a Blue Demon. Ah, no te creas. Y no tenemos ningún otro pendiente, mi querido Alex. ¿Cómo que no tenemos ningún pendiente? Ya se me quitó lo relajado que me estabas poniendo. Si yo contacté invitada para hoy para no romper nuestros días de activismo y Zoom. Ay, Alex, te pasas, pero sí es Viernes Santo. Te dije el miércoles y me dijiste, sí, está bueno. O sea, sí te dije que sí, pero el miércoles. Ay, bueno, ya está bien. Se me barrió que éramos días santos, pero ¿qué tenemos para hoy? Anda, ilústrame en friega para no hacer las cosas como toda una inventada. Ay, pues tú las haces así aunque no quieras. Pero mira, para no echarte rollo de más, voy por mi roperazo que dejé en el coche. Mientras tú prepárate algo bebible y botanero. Ah, y por cierto, ve encendiendo la compu porque ves que luego tarda. Y también escómbrate un poquito la sala, ¿no? Está llena de cosas. Ay, no, bueno, sí, ya sabes, yo aquí soy la Cenicienta, ¿eh? Ahora sí me diste todas las instrucciones. Cenicienta. Como si yo fuera la trabajadora del hogar. Lava y plancha, Cenicienta. Perdón, tienes razón. Pero mira, a ver, voy de volada por el roperazo sobre la Agenda 2030 que recién grabé, ¿eh? Pero es que dejé la USB en el carro. ¿Me pasas mis llaves, porfa? Ten, ahí te van. Ay, pero vuélale, Rumi, por favor. Ay, pues déjenme acomodar aquí. Voy a mejorar un poquito el ambiente de esta casa con esta musiquita. A ver qué voy a poner. Ah, ya sé, ya me acordé de este rap cumbianchero del 2016 que hicieron los compañeros del Pacto Global de Colombia, que se llama justo la canción del desarrollo sostenible. Para irme ilustrando. Hoy me inspira un sueño que pronto será posible. Nuevos objetivos, desarrollo sostenible. Juntos lograremos que el cambio sea factible. Somos personas capaces, no hay metas imposibles. Objetivos mundiales, el desarrollo global. En todos los ámbitos, colectivo e individual. Que la pobreza no sea el mal, que el alma oxida y se garanticen las necesidades de la vida. Que no hayan infantes aguantando hambre. Que ningún niño quede abandonado por sus padres. Y la desnutrición no sea una noticia diaria. Se extinga el hambre con seguridad alimentaria, que se propague la buena energía en multitud y muera solo de risa con la mejor actitud. El cuerpo es tu templo, resalta tu virtud, disfrutando el derecho obligatorio a la salud. Con este mensaje positivo, es un mensaje positivo. El mundo con un mismo objetivo, solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible. Hoy lo hacemos posible. Si buscamos a los problemas una solución, encontraremos que la respuesta está en la educación, enseñando a compartir, a no herir el corazón, a sentir, a vivir en libertad y en unión. Reconociendo a la mujer como independiente ser, que todo lo puede hacer porque querer es poder saber que Pachamama se extinguirá un día, por eso cuido el agua y ahorro energía, ayudando a la economía y a su desarrollo, que la minoría siempre cuente con el apoyo, que haya garantías en salud y cultura, hospitales, teatros, inversión en infraestructura. Listo, pues mira, aquí está el roperazo sobre la Agenda 2030 y nos da el tiempo justito para escucharlo antes de contactar a mi amigazo Roberto, que es un fregón, defensor de derechos humanos, ya tú sabes. Ya yo sé. Pues mira, te platico que tuve una charla con Cecilia García Ruiz, quien es feminista muy informada y activa y atractiva. Pues ya mejor ponle play a tu ropero, por favor. Ahí te va.
Yo soy Cecilia García, yo soy una feminista y activista en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es una agenda que se acuerda entre países a nivel global y por lo tanto constituye un compromiso para todos esos países que suscriben esta agenda. Se acuerda en 2015, se compone de 17 objetivos generales y dentro de estos objetivos hay temáticas específicas, son pobreza, la emergencia climática, la desigualdad. Es la alianza entre los países, ¿no? Y la cooperación entre los países para poder cumplir con estos objetivos. Es una agenda que se estableció a 15 años y bueno, ya estamos en realidad a 8 años de llegar a la fecha que acordaron los países, con muchos retos aún por delante. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, realmente lo que estamos haciendo es abogar por un cambio de paradigma sobre lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Y un desarrollo sostenible que pone al centro 3 dimensiones esenciales, que es la ambiental, la dimensión social, pone al centro los derechos de las personas y la dimensión económica también, ¿no? Pero entendiendo la vinculación de lo económico con lo social y lo ambiental como parte de un mismo enfoque de desarrollo. El lema de esta agenda es no dejar a nadie atrás y lo que eso implica es también repensar cómo hacemos el trabajo en red, ¿no? Y en colaboración. Este lema de no dejar a nadie atrás en realidad nos invita a pensar en la diversidad de las personas que habitamos este planeta. Hablamos también de la diversidad sexual. Pero no estoy sola en este mundo. No está realmente plasmada en las políticas. Estamos viendo preocupantes retrocesos a nivel de los países a pesar de que hay un compromiso para combatir las desigualdades. Todas ellas. Generalmente en su política exterior, México se ha caracterizado por tener estas posturas avanzadas que no necesariamente reflejan lo que pasa en la realidad en el país. Todos los políticos son iguales. Esto está a la orden del día. Que entienden la importancia de contar con leyes no discriminatorias, con políticas progresistas, con enfoque de derechos humanos, de género, interseccional, para hacer realidad los compromisos que están plasmados en esta agenda. Y esta agenda hay que entenderla como una hoja de ruta y como un punto de partida, no como una meta, ¿no? No es como es la meta final, porque en realidad hay muchos temas que ahí no están. Pueden conocer todos los proyectos en los que estoy involucrada a través de mis redes, principalmente Twitter. Me pueden seguir en @CeciGarciaRuiz, todo seguido. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @variopinto.69. En Facebook y Twitter nos encuentras como @variopinto69. Comentarios y dudas al WhatsApp 5512 33 29 15. Recuerda armar el variotón. También nos puedes escuchar en Spotify. Variopinto 69. Ay, pues sí, la bronca es que ahora con la pandemia, pues digamos que hubo, pues de alguna manera 2 años perdido, pues había ya otras prioridades y urgencias que no estaban pensadas y que había que atender. No solo perdidos, sino incluso de retroceso, porque se descuidaron situaciones que pusieron en desventaja a mujeres, niñas y niños y personas de la diversidad. Ay, pues sí. Híjole, pues ni modo, a trabajar a marchas forzadas y pues remontar todo eso, ¿verdad? Porque nos quedan solo 8 años para llegar a la Agenda 2030. Exacto, tú siempre pensando en remontar. No más que tú, querido. Ay, güey, es Roberto que ya está esperando la liga para que platiquemos de la agenda y los esfuerzos de sociedad civil que a pesar de la pandemia pues nos vinieron a partir el queso, ¿verdad? Pero a ver, ¿ya le prendiste? Sí, ya prendí la compu, ya estoy aquí abriendo sesión. A ver, déjale, mando la liga. Ok, ya está. Oye, si llega la nueva roomie, pues que se esperen, ¿no? Porque si no va a ser un relajo. Ay, ni te azotes, Alex. Si llega, le abrimos y le decimos que es silencio. Que pase por atrás de la compu, no pasa nada. Ay, y si tira los cables. Bueno, es que me interesa mucho la revisión de esta agenda. Y luego tu compu que la pila ya no le sirve. ¿Qué tal que se desconecta y se apaga? Pues ya me la descompusiste, gracias. Pero ay, no. Ya, vamos a empezar. Shh, ya voy a abrir el micrófono para Roberto. No te sientas ya el azotado y tirada para que te recoja, ¿verdad? Porque ya sé que te encanta. Ay, sí, la verdad.
Hola Roberto, muchas gracias de conectarte hasta en un día de asueto, pero es que era lo mejor porque de pronto andas reteocupade. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigues? Muchas gracias, me siento como en mi depa, básicamente, y les agradezco mucho la invitación. Ay, pues así te tienes que sentir, no agradezcas nada. Te acordarás ya de mi roomie la Cris, porque claro que la Cris se acuerda de ti. Claro. Porque quise que platicáramos contigo que eres un defensor imparable de los derechos humanos ya desde 15 años o más, ¿verdad? Y no nos has dicho todavía desde cuánto, porque luego para ocultar tu edad. Y tienes pues experiencia con organizaciones nacionales e internacionales. Pero para no alargarme tanto, solo comentaré algunos de los temas, ¿verdad? Para ponernos en contexto en los que te has abocado. Son derechos sexuales y derechos reproductivos, género y diversidad. Y lo mejor es que te has especializado en cuestiones de políticas públicas, como ir a dialogar con el parlamento, con todas estas cuestiones, bueno, el legislativo, ¿verdad? Que se le dice para la armonización de las cuestiones que tiene la Agenda 2030. Estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿O me faltó algo? Estás en lo correcto y bueno, nada más compartir que parte de mi trayectoria también ha estado en el trabajo internacional y particularmente pues en las Naciones Unidas, que como bien sabemos, lo importante de poder conversar e influir en las Naciones Unidas es que trasciende desde lo global hacia lo nacional y lo local materializado en política pública. Perfectísimo, Roberto. Oye, y justo hablando un poco de las Naciones Unidas, ¿nos puedes comentar así de manera muy breve qué es la Agenda 2030 y quiénes participan y pues las áreas por las que ve? Sí, claro. Pues miren, la Agenda 2030 es un nuevo pacto global. Digo nuevo porque a partir del 2015 y después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los gobiernos y la comunidad internacional se dan cuenta que hay un reto en términos de cumplir esa agenda y entonces generan un nuevo pacto de orden social a nivel internacional que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y es muy importante decir que es un acuerdo internacional y hay que decir que esta agenda y el objetivo que se propone lo visualiza o lo vislumbra a partir de una colaboración multiactor. ¿Qué quiere decir esto? De todos aquellos actores que configuramos en el desarrollo, es decir, los gobiernos, las Naciones Unidas, la iniciativa privada, las organizaciones sociales. Y muy importante decir que esta agenda lo que propone y sugiere es que toda la comunidad internacional ponga al centro y al frente a las comunidades que históricamente hemos sido discriminados. Tal es el caso de las personas LGBTI, tal es el caso de las personas indígenas, personas con VIH, las mujeres, las personas con discapacidad, entre otras y otros. Y es también muy importante decir que nuestro país, el gobierno de México, fue uno de estos países de los estados en las Naciones Unidas que se reúnen en el 2015 para firmar y comprometerse a así erradicar la pobreza y la desigualdad y a partir de eso emprender todos los esfuerzos en términos de política pública, de presupuesto y construir y fortalecer una relación y una colaboración multiactor en el país. La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué son estos objetivos? Pues no son más que compromisos que hicieron los gobiernos, por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, entre muchos otros más. Y cada objetivo tiene una meta que cumplir y que los gobiernos pues asumieron como un compromiso político en la comunidad internacional. Y en estos objetivos, ¿cómo tú vislumbras que está incluida la diversidad sexual? Pues miren, es muy importante decir que cuando se dan las negociaciones por ahí del 2015, distintos grupos sociales, no solamente de la diversidad sexual, sino de muchos otros, por ejemplo, el movimiento de juventudes, el movimiento de VIH, fuimos grupos que estuvimos en las conversaciones y en las negociaciones tanto con los gobiernos como en Naciones Unidas, es muy importante decir. ¿Y por qué razón? Porque si hablamos de que tenemos que erradicar la pobreza y la desigualdad, habemos grupos que por condiciones y determinantes sociales pues hemos estado más expuestos a la discriminación, al rechazo, a la marginación, ¿verdad? A la exclusión. Y tal es el caso de la comunidad del movimiento LGBT. Hay que decir que no fue una
una, digamos, lucha sencilla. De hecho, en la Agenda 2030 no aparecemos explícitamente, no aparecemos en ninguno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, no así como el tema de VIH, no así como la malaria, no así como la mutilación genital, y no aparecemos las personas LGBT. Y esta es una gran deuda que tiene el mundo, la comunidad internacional, en relación con nuestra identidad, con nuestras orientaciones sexuales y con nuestros derechos, por supuesto. Nos hemos organizado y movilizado a partir del 2015 las organizaciones y los movimientos LGBT para identificar entonces si no estamos mencionadas explícitamente, entonces en dónde sí podemos entrar en estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y da la casualidad que no podemos hablar de poner fin a la pobreza si no hablamos de una pobreza diferenciada. ¿Qué quiere decir? Una pobreza que afecta específicamente a las personas LGBT, porque como ustedes saben, las personas LGBT, pues muchas nos encontramos en condiciones de pobreza, y hay que decir de pobreza extrema, de pobreza, de hambre, ¿no? Entonces empezamos a hacer un ejercicio para identificar ¿cuáles son las metas relacionadas con nuestra vida como personas LGBT? Y resulta ser que hay varios objetivos que podemos identificar. ¿Cuáles? Por ejemplo, el primero y el más inmediato, el objetivo relacionado con la salud. Y muy concretamente con la meta relacionada a abatir la pandemia de VIH, a dar respuesta al VIH. Hay una relación muy directa, ¿no?, entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Pero, por ejemplo, es muy importante decir que hay otros objetivos, como ¿cuáles? El objetivo justamente 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque hay dos metas específicas, bueno, hay más, pero una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con reducir significativamente todas formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Esto en términos de derechos LGBT significa abatir los crímenes y los asesinatos contra personas LGBT. Otra meta que es muy importante de este objetivo tiene que ver con aquella que dice de aquí al 2030 proporcionar acceso a una identidad jurídica para todas las personas. Y esto es muy importante para las personas trans porque significa que todos los gobiernos hicieron un compromiso en garantizar que todas las personas debemos de tener una identidad jurídica, y eso debe ir de acuerdo con la identidad con la que pues cada persona se identifica. Son algunos de los varios objetivos y metas en donde nos podemos encontrar. Sí, Roberto, y en ese sentido entiendo que a lo mejor puede tocar varios de los objetivos de manera transversal, la diversidad sexual, pero ¿a qué crees tú que no haya un objetivo en particular que hable de la diversidad sexual? O sea, ¿sí crees que tenga algún objetivo eso? Sí, muchas gracias, Chris, por la pregunta. Fíjate que es muy importante y muy interesante porque si hay uno de los temas en el ámbito internacional, pero también en el ámbito federal en México, que puede ser de mucha tensión, es justamente el tema de la diversidad sexual. ¿Cuál es el propósito de que no estemos? Tiene que ver con no reconocer más derechos. Por ejemplo, en un contexto de la Agenda 2030, los países que son muy conservadores, como países asiáticos, ¿no?, países africanos, responde a que ellos en su constitución, ¿no?, en sus legislaciones no reconocen la diversidad sexual. Y reconocer en la Agenda 2030 los derechos de las personas LGBT, entonces significa que estos países deben comprometerse a legislar en la materia. Y hay que recordar que países, por ejemplo, como Israel o en África, o países en África, todavía la orientación sexual y la identidad de género son acreedores de penas de muerte, de privación de libertad, de castigos de tortura, latigazos, de aventar a las personas desde los edificios más altos. No lo estoy inventando y no es del siglo pasado, esto sigue sucediendo y está documentado. Entonces, Chris, la pregunta que haces sobre si responde a algún propósito, sí, responde a no avanzar en materia de derechos. Afortunadamente voy a decir que el gobierno de México en la comunidad internacional ha sido un país muy vocal, es decir, que ha sido un promotor de que se reconozcan los derechos. Sin embargo, hay que decir también que cruza por una negociación internacional, acuerdos económicos y acuerdos políticos. Es muy importante decirlos, porque entonces si hay países que tienen una influencia económica muy fuerte, que sienten que transgrede algunos derechos de los que no están de acuerdo, como los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual, entonces eso puede tensionar para retirar fondos de inversión y esquemas de economía. Por eso digo que no es solamente un tema social, sino es un tema político, pero también un tema económico. Y Roberto, a veces pues se critica mucho como el actuar de instancias como las Naciones Unidas porque se esperarían más resultados de los que a veces se obtienen
tienen. En este sentido, ¿cómo es que Naciones Unidas da seguimiento? ¿Cómo es que va viendo si los países van llegando a estos objetivos? ¿Y en qué posición tú, o sea, grosso modo, vislumbras el cumplimiento de los objetivos por parte de México? Sí, Alex. Fíjate que entiendo dos preguntas. Voy a comenzar con la primera, que tiene que ver con aquellos mecanismos. Hay varios mecanismos en Naciones Unidas para que mismamente Naciones Unidas pueda medir el progreso. Se le llama medir el progreso y son los medios de implementación y los mecanismos. Estas cosas que son muy aburridas, pero que a veces necesitamos saberlo las personas ciudadanas, porque esto significa poder exigirle cuentas a los gobiernos en términos de los compromisos que hacen a nivel internacional y a nivel nacional. Les cuento que Naciones Unidas, imagínense ustedes en Nueva York, un centro de convenciones muy grandes, se sientan todos los estados, es una mesa redonda, imagínensela, y están literalmente los estados, y alrededor estamos las organizaciones sociales, la iniciativa privada, la academia y otros actores. Y cada año se hace un evento que se llama el Foro Político de Alto Nivel. Este foro es básicamente para elegir ciertos temas de estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, por ejemplo, cambio climático y género. Se selecciona este tema y los gobiernos tienen que llegar a presentar informes voluntarios, se les llama, de Estado. Esto es muy importante decir, de Estado, más no de gobierno. ¿Cuál es la diferencia del Estado? Quien comprende no solamente el gobierno, pero también sociedad civil, la iniciativa privada y la academia. Entonces vamos a presentar estos informes para decir cuáles han sido las acciones en términos de política pública que México ha impulsado para cumplir con ciertos objetivos del desarrollo sostenible. Esto es una figura, digamos, muy general y la más global, vamos a decirlo. Pero también ahí es muy importante decir que a nivel Latinoamérica hay otro mecanismo que está coordinado por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y cada 2 años hace un foro regional de desarrollo sostenible, y allí los gobiernos presentan sus informes. Es muy importante decir que hace aproximadamente 4 años la sociedad civil, por primera vez y en todo el mundo, fíjense, esto es muy importante, nos organizamos y decidimos construir un mecanismo que acompaña a los gobiernos para saber si están cumpliendo, y es la primera vez en todo el mundo que las organizaciones LGBT en América Latina decidimos organizarnos para exigirle a los gobiernos de América Latina el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, en México hay un mecanismo institucional y formal por decreto presidencial que mandata a México a construir un Consejo Nacional de Agenda 2030, que es el órgano máximo y el mecanismo máximo y más importante en donde presentamos y elaboramos informes nacionales que después se presentan en Naciones Unidas, a muy grandes rasgos. Y por el otro lado, en términos de cómo visualizamos el cumplimiento, yo creo que hay que decir que tenemos un reto muy importante, y sobre todo con la pandemia, de que si íbamos por un camino interesante a cumplir los objetivos, hay que decir que fueron 10 años, o sea, son muy pocos años realmente para abatir la pobreza en el mundo. Pero si íbamos por un camino interesante para acercarnos a esta realidad de fin de la pobreza, con la pandemia que provoca mayor desigualdad, pues justamente hemos retrasado. Los estudios dicen, y Naciones Unidas dicen, que hemos regresado 10 años, imagínense, 10 años hemos regresado y hemos vuelto a donde hace 10 años estábamos en términos de no solamente pobreza, sino también de igualdad de género. Hoy creo que tenemos un contexto en México complicado, por un lado, en materia del contexto político, pero también por el contexto económico, es decir, la ausencia del financiamiento y de los recursos económicos que hay en el país, que los gobiernos y el gobierno ha decidido retirar, ha impactado de manera directa en el reconocimiento y avance de los derechos, y esto ha afectado también a las organizaciones LGBT, que pues sin duda tienen mayores retos, ¿no?, para organizarse y para cumplir pues estos objetivos del desarrollo sostenible. Y me voy a regresar un poco más a lo general. ¿Qué países son los que conforman o que están de acuerdo con esta Agenda 2030? De manera muy general, yo lo sé. Tampoco me des el listado. Así de 198 nombres de países. Ahí te vas. Exacto. ¿Me dices uno por uno en orden alfabético? No te creas. Básicamente, los países que integran la ONU son los países que adoptan también, por así decirlo, adoptan la agenda. Hay países en el mundo que todavía
todavía no son parte de Naciones Unidas. Si mi memoria no me falla, creo que son 194 países, creo yo, que forman parte de Naciones Unidas, y todavía hay países en el mundo que no forman parte de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no se adscriben a los compromisos internacionales. Y pues bueno, a partir de eso, entonces también hay que decir que de entrada, aquellos países que asumen esta agenda no significa que van a comprometerse con los 17 objetivos en su legislación nacional. Eso es muy importante decirlo, sobre todo por aquello de la soberanía. Ya ven que la soberanía de país, pues de pronto está muy de moda. Sobre todo por eso, por la soberanía, porque hay países que dicen yo no quiero adscribirme al de igualdad de género, esto es muy real. Hay países que dicen en Naciones Unidas, nosotros no reconocemos los derechos de las mujeres porque las mujeres tienen un papel específico que tiene que ver con el hogar y con el cuidado de los hijos. Y entonces no se adscriben a esos objetivos, ¿no? Como ese ejemplo, hay muchos más de muchos países. ¡Voy! Ay, perdón, Roberto, es que llega nuestra nueva roomie, ya está tocando. Segurito es ella. Disculpa. Ay, Roberto, pues ya no te entretenemos más, pero antes de que te vayas, porfa, dame tus redes para etiquetarte, porque vamos a subir esto. Ay, con mucho gusto. Estamos en Twitter como @robtico con K de kilo, y en Instagram pues también como robiflaco con K de kilo, y en Facebook como Roberto Pérez Baeza. Allí nos pueden encontrar. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No sé si querías agregar algo. Pues realmente nada más decir que esta Agenda 2030, o sea, en términos de este tema, esta agenda, la verdad es que es muy poco conocida y es muy importante que la ciudadanía nos informemos, que exijamos, ¿no? Es nuestra herramienta más poderosa, exigir el cumplimiento de los compromisos. También hay que decir que hay retos, pues, sobre todo porque en el ámbito subnacional, es decir, en los estados de nuestro país, pues todavía hay mucha diferencia y mucha desigualdad. Pero esta agenda es una agenda, hay que decir que es de buena voluntad, que no es un documento vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que no obliga a los gobiernos, pero sí compromete públicamente. Y en ese sentido, entonces, pues tenemos toda la banda una responsabilidad de presionar a nuestros gobiernos y decir, oigan, ¿qué onda con la Agenda 2030? Porque la igualdad de derechos nos conviene a todas, a todos y a todes. Entonces, pues eso nada más, y ahí nos vemos para la próxima. Por favor, perfectísimo. Pues te mando yo un besote y lo que quiera mandarte la Cris. Un abrazo, ¿verdad, Alex? Que te dé los besos, yo los abrazos. Un abrazo de y a ver tamal. qué día nos vuelves a visitar aquí en el DEPA para unos tequilas. Me encantará. Un abrazo a todos. Gracias, igual, Roberto. Adiós. Bye, bye. Mira, Alex, ya llegó la Abril. Ay, perdón, se me hizo ligeramente tarde, nomás ahí como 5 horas. ¿Interrumpo algo? Ay, pues medio que casi. No, no es cierto, no te preocupes. Bienvenide. A ver, pásame este costal. ¿Qué traes acá? Oye, es mi ropa. ¿Cuál costal? Bueno, mi maleta no tan fashion, pero es mi maleta. Y allá abajo tengo más cosas. Me está esperando mi chavo y la verdad es que sí traigo un montón de triques que espero que no estorben acá. Ah, ya, pues pongo esto acá y te ayudo. Vamos. Ay, muchas gracias, Alex. Las escaleras están buenas, ¿eh? Ay, sí, perdón, es que estamos en el 13º piso, pero es que andamos justo en pleno Zoom hablando con un defensor de derechos humanos sobre la Agenda 2030 y cómo va el estatus y los derechos LGBT y esas cosas. ¡Órale! ¿Y eso es así por qué? ¿Por gusto? ¿Por hobby? ¿Por chamba? Pues por gusto, por interés, por urgencia, para tener algo que hacer, básicamente. No, no es cierto. La verdad es que andamos harto ocupadas, pero son nuestros minutos de activismo los viernes a las 9:30. Oigan, está súper chido. Bueno, yo ya les había contado un poquito de lo que hago. Además de que me encanta la radio, pues me considero activista, feminista, me interesa genuinamente el tema de derechos, la igualdad en general y para la diversidad sexual. Entonces, si consideran que les puedo ayudar en algo, yo estaría encantada, la verdad. Ay, pues muchas gracias, Abril. Pero bueno, primero lo primero. A ver, Alex, muestra tu activismo físico, ¿verdad? Y baja para subirle los bolsones al Abril. Mientras yo les voy a servir algo para la sed, muchachos, y luego seguimos aquí platicando a gusto, porque ve viernes. Yeah, se nota que arreglaron el depa, se ve bastante lindo, se pusieron guapes para la ocasión. Pues más o menos, la verdad es que le tocaba a Alex y como que medio se hizo guaje. Te tocaba a ti, la Cris. No es cierto, Alex. Pero no te preocupes, cuando llega alguien, le tocan 6 meses y ya después hacemos los roles.
chale, yo pensé, se turnan, qué buena onda, sí, por qué eso buen crew, sí es un 6 meses y equipo. 6 meses. No, aquí primero es la bienvenida que nos vas a dar tú. Hicimos este programa con harto gusto. El sexólogo Víctor Castellanos. La nueva roomie, la Abril Dávila. La picabotones, Almita Cuadros. Los ingenieros bulleristas jalándose los cables, como siempre. Y su servilleta, Mónica Salcedo, también conocida como La Cris. Ash. ¡Voy! ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Mugenbusch. Ah, y música original de Nasdaq Jones.